Bueno, me presento. Mi nombre es Melisa Luna. Pertenezco a la biblioteca, exactamente ubicado en la sede de Pasto. En esta ocasión vamos a llevar a cabo el taller Narrando Nuestras Vidas, que está dentro de la 15ª velada poética Vientos del Sur. Esta velada poética se lleva a cabo y se va a desarrollar el 23 de abril, que quiere decir que este taller se dio inicio el 26 de marzo y es una serie de talleres que nos va a llevar a desarrollar un producto y ese producto va a ser presentado en esa velada poética y dentro de la velada poética pues tenemos lo que es la Feria del Libro que se va a dar a conocer y afortunadamente pues vamos a tener unos 3 ganadores de este producto para las personas que no asistieron. Ahorita nuestro docente Carlos Pizano nos va a explicar más de lo que se trató el anterior taller que se llevó a cabo y vamos a continuar con este taller que se titula Imago Narrativa dentro del taller Narrando Nuestras Vidas. Entonces le doy paso a nuestro docente Carlos Alberto Pizano. Bienvenidos a todos, que sea de buen provecho este taller para crear el producto que deseamos y para las personas que quieran participar, bienvenidos. En el chat les voy a estar comentando y enviando el enlace de asistencia y otro enlace que va a ser para las personas que ya tengan su producto desarrollado o para las personas que quieran participar. Bienvenidos, siga, profe. Muy bien, muchas gracias, señorita Melisa. Muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a esta segunda sesión de lo que corresponde al taller Narrativa, Narrando Nuestras Vidas. Efectivamente, pues el taller va dirigido en el marco de la velada poética, la cual cumple 15 años en este periodo de tiempo. Y la idea es sacar 3 productos por parte de ustedes para poderlos presentar también en la velada poética que se llevará a cabo el 23 de abril. ¿Listo? Los talleres, pues son 3 talleres. La semana pasada, el día miércoles, ya se desarrolló uno. El taller que se desarrolló tiene que ver con la construcción de una historia gráfica. La idea es cómo irnos ahondando, teniendo más herramientas para poder construir nuestra propia historia a través de lo que es la narrativa, una narrativa que la vamos a solicitar y vamos a mirar cómo escogemos a estos ganadores y mirar a ver si hay el incentivo pues a los ganadores también. Entonces, vamos a iniciar con esta segunda sesión de lo que corresponde al taller de narrativa, ¿no? Narrando Nuestras Vidas, la cual la he denominado la imagonarrativa. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, ustedes pueden levantar la mano, hacérmelo saber por el chat también. ¿Listo? La idea es poder llegar a entender pues, estas dinámicas que hemos dado, digamos, a conocer para podernos exteriorizar mediante una historia narrativa. ¿Listo? Entonces vamos a dar comienzo con esta primera. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Me gustaría que también ustedes puedan inscribirse. ¿Listo? Inscríbanse. Atrévanse a escribir también. La idea es poder llegar a lograr construir pues algo que es propio, que es nuestro y algo que nos permite a nosotros también lograr identificar algunos hechos de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Ese es el objetivo, poder contar algo que es de nosotros, ¿sí? Y poderlo dar a conocer, algún hecho que sea, no sé, puede ser un hecho maravilloso, un hecho que sea muy, o una situación que sea muy, muy feliz, muy triste, lo que usted quiera darnos a conocer. La anterior sesión explicábamos que esto es un mecanismo de catarsis, nos permite a nosotros
¿no? Renovarnos nos permite también sacar muchas cosas que llevamos en el interior y poder desahogarnos a través de la escritura. Ese es un objetivo. Otro objetivo también podemos entenderlo desde el que nosotros también vamos adquiriendo herramientas para estos procesos de escritura, ya que cuando hablamos de escritura, hablamos de una herramienta que es transversal y que nosotros la vamos a encontrar en las diferentes disciplinas y la podemos aplicar en diferentes disciplinas. Dígase usted, por ejemplo, va a construir un texto argumentativo, un ensayo, que es técnicamente uno de los textos que se solicita en cualquiera de las profesiones. Usted puede hacer un respectivo análisis y poder integrar lo que es el tipo de escritura narrativa dentro de un texto ensayístico. Si nos queda el tiempo, podría darles como un ejemplo sobre esa parte de cómo lo podríamos también integrar en esas disciplinas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta primera parte. Voy a explicar, ¿listo? Voy a dar como un referente primero que todo y después vamos a hacer unos ejercicios. Claro, los ejercicios son voluntarios. La idea es que usted los haga de forma personal. Si usted no lo quiere compartir, no lo comparte. Sería interesantísimo. Eh, son unos ejercicios que usted se va, digamos, no son difíciles, ¿sí? Y al final vamos a dejar una actividad que viene siendo ya la escritura de su propio texto narrativo, de su propio cuento, que ese es el punto. ¿Listo? Y no es un cuento larguísimo. Sabemos que existen cuentos largos, cuentos cortos, microcuentos, ¿no? Entonces la idea es escribir un cuento corto. Sí, un cuento que, digamos, esté digamos, en nuestras proporciones. Claro que podríamos escribirlo largo, pero nosotros no lo requerimos así como tan extenso, sino algo como más módico para poderlo presentar, ¿no? Lo que les venía diciendo. Además de eso, si todos presentan, digamos, su texto, todos presentan sus ejercicios, ¿sí? Nosotros los vamos a publicar también en un blog que se ha construido específicamente para esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos recibiendo unas historias gráficas que se desarrollaron la semana pasada y con las cuales vamos a proceder a publicarlas en el blog. ¿Listo? Ya les estaré haciendo llegar el link para que ustedes puedan observarlo también y todo lo que se ha desarrollado en el marco de estos talleres y estas dinámicas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, la idea no es aburrirlos, ¿no? O sea, la idea es más bien es como entrarnos en el punto máximo, como se dice, en el clímax de la historia, de lo que significa escribir una narrativa. ¿Listo? Iniciamos con la parte, pues, digamos, conceptual, ¿no? ¿Qué es una historia? ¿Sí? Una historia, ¿cómo la definimos, no? Entonces, es una narración que se expresa a través del lenguaje, la imaginación, la creatividad y con un propósito. Tengamos en cuenta esta última palabra, ¿listo? Con un propósito, porque yo les voy a repetir esa palabra en el transcurso de este taller. ¿Listo? El propósito es fundamental. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esta historia que yo quiero contar? ¿Sí? Quiero lograr causar, por ejemplo, alegría, causar tristeza, ¿sí? Causar terror, causar algún tipo de emoción. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr contar algo propio que se dé a entender como un mensaje, para que no se vuelva a repetir en algún momento. Bueno, ese es el punto que yo quiero. Ahora, observen una imagen, ¿no? Esa imagen no es por el azar, ¿sí? Porque yo posteriormente voy a tratar, ¿sí? Ese libro es un libro que es infantil, ¿sí? Es un libro infantil.
pero es un libro denominado Pedro Melenas, ¿no? Que es, o fue más bien, construido en el marco del poder enseñar la norma a los niños, ¿sí? Y bueno, hasta ahí, digamos, el spoiler les voy a dejar, ¿listo? Bien, continuamos con esta primera parte. Dice, ¿qué contiene una historia? ¿Sí? Es fundamental saber qué es lo que contiene porque desde aquí nosotros vamos a empezar a construirla. ¿Listo? Miramos, por ejemplo, personajes que pueden ser humanos, animales o criaturas fantásticas. ¿Por qué colocamos esos elementos ahí? Porque nosotros estamos tratando algo que se llama ficción. ¿Listo? Entonces, la ficción es muy importante trabajarla dentro de estos conceptos narrativos, porque de alguna manera la ficción me permite a mí explorar el campo de la imaginación, por eso es el imago, ¿sí? El imago es el punto clave para poderle dar, digamos, una historia a ese punto de la imaginación, poder exteriorizar esa imaginación, ¿listo? Usted la exterioriza con criaturas fantásticas, con animales, ahí vienen las fábulas, ¿sí? Lo que usted quiera, ese es el punto. Hay unos psicoanalistas, ¿no? Que nos permiten a nosotros hasta reflexionar sobre lo que es la ficción, porque la ficción a veces nos lleva a unos puntos considerables de la locura, pero que sin embargo en ciertos momentos se confunde con la realidad, ¿no? Entonces a veces llega ese punto filosófico de decir, ¿la ficción es real o no? Bueno, ¿qué contiene más? Debemos tener en cuenta la trama, ¿sí? Que son las secuencias de acciones que ocurren a los personajes. Es decir, debemos tener en cuenta una estructura que se debe llevar a cabo, pero no es una estructura, digamos, canónica, no es una estructura que se mantenga, ¿sí? Sino es una estructura, digamos, que es una posibilidad de estructura. Por ejemplo, usted puede contar su historia desde un principio, desde un inicio, darle un desarrollo y luego un final, ¿sí? Pero también nosotros podemos jugar con esa parte de la trama. Las secuencias, ¿sí? Las secuencias que se comienzan a desarrollar, a escribir dentro de la narrativa, no son totales, no son absolutas, sino más bien cada una de esas secuencias puede variar. Ya les voy a explicar cómo, ¿listo? ¿Qué más encontramos por aquí? Dice un narrador importante, fundamental, un narrador que es la voz que cuenta la historia. ¿Listo? En este punto, como nosotros estamos pidiendo ese proceso catártico de ustedes como escritores, ¿sí? Como cuentistas, como personas que quieren escribir una historia, pues vamos a tener en cuenta un narrador que va a ser usted mismo como personaje, ¿sí? Entonces el narrador es el personaje, es usted. Usted es el que va a escribir esa historia. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos, usted mire cómo la quiere escribir. ¿Sí? Por ejemplo, puede exteriorizarse y escribirla en tercera persona o puede interiorizarse y escribirla en primera persona. ¿Sí? Yo miraba aquel círculo enajenante de aquella habitación cuando sucedió lo inesperado. ¿Sí? Entonces, es el proceso que usted le va a ir desarrollando y el estilo que le va a ir otorgando a lo que es la narrativa. ¿Listo? ¿Qué es lo que contiene más? Pues un tiempo narrativo, ¿sí? Y también contiene lo que es un espacio, un escenario, ¿sí? Eso es lo que, un lugar. Usted va a mirar, en la anterior sesión hicimos ejercicios de observación, decíamos. Observen el entorno, observen dónde usted se encuentra, ¿sí? Y el observar me permite a mí conocer en el lugar, en el locus de enunciación dusseliano, donde yo me encuentro y puedo enunciar, ¿sí? La realidad, las culturas, ¿sí? Donde, o sea, las tradiciones, donde yo me encuentro,
¿sí? Las formas de vida, las formas de pensar, muchas cosas. Esa es la parte que usted puede involucrar dentro del espacio y dentro del tiempo que de alguna manera se van a desarrollar dentro de su narrativa. ¿Listo? Miren esta parte que era lo que les comentaba, ¿sí? Las partes de la trama, ¿sí? Muy sencillo, ¿sí? Una historia, ¿sí? Una trama, las secuencias de los hechos van a estar encadenadas bajo esta estructura, un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Listo? Dice, la trama es un universo imaginario que se basa en la realidad. Por supuesto, tiene sus propias reglas y una lógica similar a la del mundo real, por lo tanto puedes jugar con estas partes. De eso se trata. Jugar, ¿listo? No es llegar y, ay, bueno, tengo que hacer el inicio, ahora ver cómo hago un nudo y un desenlace, un final, dicen, ¿no? Como los cuentos de hadas, ¿no? Otorgándoles siempre los finales felices, ¿no? Que sin embargo, pues tenemos que entrar a analizarlos, no son tan felices esos finales, ¿no? Eh, Desde Bruno Bettelheim, pues nos va a decir, ¿no? Pues, que hay una carga simbólica que le van otorgando tanto al hombre como a la mujer para comportarse dentro de un periodo de tiempo eh, de una forma, ¿no? Que se espera que se comporte. Entonces, eh, pero bueno, ese es otra historia, otro taller podríamos hacer, ¿no? Los sociales. Eh, Acá, cuando hablo del juego, o sea, esa parte del juego quiere decir que usted puede cambiar las posiciones de la parte de la trama, ¿sí? No necesariamente debe ir esa secuencia como inicio, nudo y desenlace. Usted puede dar inicio a partir del desenlace, ¿sí? Usted puede iniciar con un nudo, puede quedar solamente un nudo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la historia no se pega estrictamente a estos elementos. Usted tiene la libertad de jugar con su historia, ¿sí? Esa libertad de juego de la historia a usted le permite construir unas nuevas formas de ver la narrativa. Son nuevos estilos y nuevas estéticas, ¿sí? Entonces, la idea es esa, dar a conocer cómo yo juego con estas estructuras. ¿Listo? Entonces, para poder llegar a jugar con estas estructuras, vamos a tener en cuenta, pues ahora les voy a dar como unos ejemplos, qué es lo que vamos a tener en cuenta. Aquí les doy un ejemplo, ¿sí? Tenemos a un autor que es Alejo Carpentier, autor cubano. Escribe uno de sus cuentos, se llama Viaje a la Semilla, ¿sí? Miren, hasta el mismo título, viaje a la semilla, ¿qué significa? ¿No? Al punto de origen, ¿eh? Es un viaje al punto de origen. Esa estructura que utiliza Alejo Carpentier, ¿sí? Se llama en el extremo del asunto, o conocido como in extrema res. ¿Qué significa eso? Significa que Alejo Carpentier decide contar la historia desde el final y comenzar a contar desde el final hacia el inicio, ¿sí? Con un personaje llamado Don Marcial, ¿sí? Que es un personaje que cuenta la historia que ya está muerto, está en su velación, ¿sí? Y que a partir de esa velación técnicamente pues una casa que está derruida, ¿sí? Todo gira alrededor de la casa, sí, es una casa que ya está casi en sus mínimas proporciones, ¿sí? Y él en su velación, ¿qué comienza a suceder? Que en la estrategia narrativa que él cuenta, comienza la casa a reconstruirse, comienza a reconstruirse, ¿sí? Y a colocarse nuevamente cada ladrillo, ¿sí? Cada elemento, cada pilar, mejor dicho, así el piso comienza nuevamente a cuadricularse. Y en ese momento las velas comienzan a crecer,
¿sí? Y cuando comienzan a crecer, entonces comienza el cuerpo nuevamente, ¿sí? A recapacitar, ¿sí? Y así comienza la historia. El cuerpo se va a levantar nuevamente, ¿sí? Y va a llegar a un punto en que Don Marcial comienza, comienza su historia, ¿no? Ven que es hasta paradójico, comienza su historia desde el final y comienza a, a invertirse los años, ¿sí? A hacerse más joven, a vivir sus historias de romance con la marquesa, ¿sí? Y así sucesivamente hacerse niño, a vivir sus historias con su mascota, con la persona que lo cuidaba, ¿sí? Hasta llegar al punto de desaparecer nuevamente. Nuevamente se va a interiorizar en el útero de su madre y ahí va a desaparecer. Una estrategia que ustedes pueden usar, es decir, las estrategias narrativas, o sea, usted puede jugar con ellas. Ese es el punto. ¿Listo? Ese es el punto. Ahora sí, podríamos seguir hablando de muchas cosas, sí, pero la idea es también, ¿no? O sea, ir mirando a ver cómo voy construyendo mi historia. ¿Listo? ¿Cómo escribir una historia? Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Si de pronto voy muy rápido o necesitan que vaya más pausado, me comentan. ¿Listo? Me hacen saber. Bueno, ¿cómo escribir una historia? Y sobre todo lo que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Tenemos lo que son los microcuentos. ¿Listo? Los microcuentos, y ahorita vamos a hacer un ejercicio porque es un tema bien, bien chévere, ¿no? Sobre esto. Dice, son aquellos que pueden, ¿no? Pueden contar de forma breve, pueden, mejor dicho, son los que se pueden contar de forma breve usando muy pocas palabras, ¿sí? Entonces, la idea es, primero ahorita miremos esto, porque un microcuento, pues son muy pocas palabras, pero que sin embargo dan a conocer una historia, ¿sí? Y sobre todo cuando se dan a conocer esas historias con microcuentos, siempre lo dejan como al lector en la trama, ¿sí? Lo dejan al lector dentro de la trama, lo hacen participar en las secuencias de la trama, ¿sí? Y por eso lo hacen reflexionar y pensar sobre estos acontecimientos. Eh, Estos microcuentos, los cuentos cortos, los cuentos largos, lo que hacen es que el lector forme parte de la historia, ¿sí? De alguna manera hace parte de la historia. Y al hacer parte de la historia, a mí me permite conocer la forma de pensar y de actuar del autor, ¿sí? Así decían algunos eh, escritores, si no me equivoco, era Harold Bloom, ¿no? Harold Bloom decía que siempre se debe eh, superar, era al antecesor, ¿sí? Siempre se debe superar al antecesor. Y para poder superar al antecesor se hace a través del papel, ¿no? De la escritura, ¿sí? Porque el papel de la escritura le va a otorgar la inmortalidad, ¿sí? Entonces, aquel que escribe su historia está inmortalizando ese hecho y ese acontecimiento a través del poder de la escritura, ¿sí? Entonces, así sea un micro relato, ya está inmortalizando su propio saber, su propia forma de ver el mundo, su propia historia, su propia vida. ¿Listo? Muy bien. Miremos ahora sí un ejemplo sobre lo que son los microcuentos. ¿Listo? Miren, esto es un microcuento. Se conoce como La llamada de Fred Brown. El último hombre sobre la tierra
está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Suficiente. ¿Sí? Suficiente. Miren, por eso paso a la anterior imagen. La imagen no está al azar. ¿Sí? No está al azar. Microcuento. Un hombre, dice, el último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Es fuerte, ¿sí? O sea, tiene una gran carga narrativa y nos deja reflexionando. Se supone que es el último quien llama a la puerta. ¿Listo? Miremos un ejemplo más. Dice, lleva ya horas vigilándome. A veces lo veo de reojo en el reflejo de la pantalla del ordenador, pero no me atrevo a girarme. ¿Ven? Algo, claro, están enfocadas en ese punto, ¿no? Mientras usted puede estar trabajando frente a su computador, ¿sí? Y hay alguien que lo está observando. Ya, construyó una historia. Y de ahí pueden derivar muchas más, ¿sí? O de ahí puede derivar una en donde usted permita construir los detalles, involucrar personajes, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre todo de lo que son los cuentos, la parte narrativa desde los relatos, porque eso lo explicamos la anterior vez, eh, es, tiene su diferencia con la otra estructura narrativa que viene siendo la novela. La novela, ¿sí?, tiene unas características narrativas diferentes y entre esas características tenemos que hacer esta aclaración, ¿no? No es la extensión la que permite la diferencia entre lo que es una novela y un cuento, ¿sí? Porque si usted va y busca, siempre van a decir, ¿cuál es la diferencia entre novela y cuento? La extensión. La novela es más larga, el cuento es más corto. No. Hay cuentos que son largos, ¿sí? Hay cuentos que son largos. Por ejemplo, Viaje a la Semilla es un cuento, bueno, digamos, más o menos, ¿sí? Largo. Pero si nosotros lo comparamos con una novela, por ejemplo, Aura de Carlos Fuentes, es una novela muy cortica, ¿sí? Y hay cuentos más largos que esa novela, ¿sí? Entonces, la extensión no es una diferencia. La diferencia primordial es la descripción de los lugares y de los personajes, ¿sí? Usted debe dar un detalle de quiénes están desarrollando y construyendo la historia. En el cuento no, ¿sí? En el cuento usted tiene esa libertad. En el cuento usted puede, ni siquiera uno puede saber quién es el personaje, ¿sí? Y eso ya, eso no va a detener de que la historia siga su curso, ¿sí? Entonces, ese es como lo que debemos tener en cuenta. Hay unos cuentos en donde, mire, por ejemplo, que el mismo narrador, ¿sí?, el mismo narrador eh, trata, ¿no?, de engañar al lector, ¿sí?, para decirle que la historia se está manejando de esa manera, como es el narrador, ¿sí? Está manejando la verdad y por lo tanto el lector debe creerle al narrador, ¿sí? O sea, y esa es una lógica que siempre nosotros le tenemos, ¿no? Cuando vamos a leer un cuento y comenzamos a leerlo y miramos que los narradores pues juegan un papel muy importante y por lo tanto nosotros nos dejamos llevar dentro de la historia como nos la está contando el narrador. Y no nos damos cuenta si verdaderamente lo que el narrador está contando es real o mejor dicho, pues dentro del marco de la ficción de la historia, ¿no? ¿Es así o no es así? Y por eso, por ejemplo, Sandra Simmons crea un relato llamado Leopoldo, ¿no? Por ejemplo, en donde Leopoldo, pues Leopoldo es un personaje ficticio dentro del personaje, ¿no? Que es un escritor, el personaje trata de ser un escritor y crea un personaje llamado Leopoldo, y como este personaje luego, ¿sí?, trata como eh, de revertir la historia y tomar digamos, el personaje, ¿sí? O sea, de ser el personaje principal, ¿sí? Porque
cuando este escritor, ¿sí? Que es un personaje, digamos, el personaje principal, escribe una historia, le da vida a Leopoldo, ¿no? Lo hace de una manera muy repugnante. ¿Sí? Y entonces Leopoldo dice, no, yo no quiero ser tan repugnante. Así que yo voy a tomar el papel del personaje principal. Y comienza ese juego. Y luego al final del cuento trata de hacernos ver Leopoldo, ¿así? De que puede también salirse de esta historia y poder ocupar nuestro propio lugar. ¿Cómo involucra tanto, ¿no? Al lector? Bueno, y así, ¿no? Borges también, ¿no? Con un narrador homicida, ¿no? Por ejemplo, un narrador homicida, ¿no? El narrador tratando de hacer ver que quién es verdaderamente el asesino, ¿sí? Porque se comete un asesinato. Y las secuencias de los hechos del narrador que nos está presentando nos conducen a un personaje y al final dicen, cierto, es ese personaje quien mató a tal al otro personaje. Y al final aparece un detective, ¿sí? De la nada diciendo que no es así, que quien verdaderamente mató a esta persona, pues es el narrador. Se juega con esas estructuras. Miren, aquí hay otra historia, ¿no? En mi móvil hay una foto mía durmiendo en mi cama, vivo solo. ¿Sí? ¿Quién, no? O sea, miren, y son micro cuentos, miren, y nos dejan pensando, nos dejan reflexionando sobre las situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar. Pero bueno, sí, miren que ahora sí, o sea, este es como con la parte que quería hacer esa introducción. Vámonos a esta parte. Pongamos en práctica lo que les acabo de mencionar. Vamos es a construir, ¿sí? Vamos es a construir un microcuento, así, esa extensión. Usted construyalo, ¿sí? Puede darnos a conocer, por ejemplo, a través del chat, si quiere participar, a usar su micrófono lo puede hacer, ¿sí? No hay problema. Pero miren esa extensión. Con 3 renglones suficiente. Traten de construir, ahora sí, un, un microcuento teniendo en cuenta esta secuencia de imágenes. Recuerden, cuando uno va a construir una historia, no solamente es producto de la imaginación, sino también usted puede abarcar lo que usted observa, lo que usted tiene a su alrededor. Sí, es fundamental la observación, la escucha, los sentidos, muy importantes. En esta ocasión les presento, ¿sí? Estas tres imágenes que van en secuencia, ¿sí? Usted mire cómo construye ese microcuento en 3 renglones. ¿Listo? Bien, entonces, iniciemos. Démonos unos minuticos para iniciar. Obsérvenla bien, ¿no? Observen bien. ¿Listo? ¿Hay alguien de pronto que quiera participar? ¿No? Como ustedes quieran. ¿Qué se podría sacar de esas 3 imágenes?
Bueno, profe, estudiantes tienen activos los micrófonos, pueden levantar la mano o nos pueden compartir su escrito en el chat. ¿Hay alguien que quiera animarse a presentarlo? Bueno, mientras están ahí escribiendo, ¿no? Y Profe, hay un mensajito en el chat de Claudia. a ver, Y continuamos con Carlos Vera, que levantó la mano. déjeme ver un momentico. Bueno, mientras podemos leer nuestro chat, Carlos, puedes continuar y ahorita leo el chat para que el profe nos dé su retroalimentación. Sigue, Carlos. Bueno, Hola, buenas tardes, profesor Carlos Alberto buenas tardes, Tocayo. Carlos. Bueno, basado en la imagen, eh, yo escribí lo siguiente. En la clara noche fría, mi corazón reclama tocarte, y al llamar a la puerta del apartamento, oh Dios, vaya sorpresa, ella abre la puerta. Muy bien, Carlos. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Esa es la idea, de poder llegar a construir esa historia y sobre todo dejarnos esa intriga, ¿no? Nos deja como la historia abierta, por supuesto. Muy bien, felicitaciones, Carlos, por atreverte. La idea es eso, atreverse, ¿sí? Atreverse y hacerlo. Y lo hace muy bien, ¿sí? Tengamos en cuenta algo. Todas las participaciones, todos los ejercicios, lo que ustedes hagan y nos presenten, ninguno va a estar mal, ¿sí? Ninguno. Porque yo lo que trato de mostrar también es que cada uno de nosotros pensamos de forma distinta, ¿sí? El hecho de no pensar como el otro no significa que yo estoy mal, ¿sí? No, sino que mi forma de pensar, mi forma de escribir, mi forma de ver las cosas, la realidad, es totalmente distinta, ¿sí? Y de eso se trata. Mire, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de la poesía, ¿no? Que para hacer poesía dicen, ¿no? O sea, tiene que tener una estructura, una métrica, ¿sí? Unas rimas y, bueno, toda una estructura. Y eso es poesía. Pero cuando hablamos, hay un tipo de poesía llamada las gitanjáforas, ¿sí? Que son poesías en las cuales se puede crear sus propias palabras, ¿sí? Y que para el canon de la poesía estética dicen, no, es que eso no puede ser una poesía, ni se entiende, ¿sí? Pero es una propuesta distinta y revolucionaria para mostrar de que las cosas no siempre son como se las presentan, sino también tienen otros matices, otras connotaciones y hasta nos sorprenden. Muy bien, Carlos Vera. Muy bien. Felicitaciones. ¿Alguien más? Bueno, voy a leer el de Claudia, nos dice. Ya. Bueno, ella se va a arriesgar, dice. Título: El regreso. Un edificio alto se alza en la noche. La luna llena ilumina una ventana abierta donde una cortina ondea con el viento.
Un hombre corre emocionado, golpea con insistencia la puerta, su respiración es agitada, sus ojos brillan de ilusión. La puerta se abre, al otro lado, un rostro conocido, un instante de silencio. Luego, un abrazo que lo dice todo. Había vuelto a casa. Muy bien, Claudia. ¿Sí? El texto que nos presentas también puede llegar a ser un cuento corto, ¿sí? Involucrándole otros detalles, un cuento corto, ¿sí? Y que de eso se trata, o sea, poder llegar a construirlos para poder presentarlos como cuentos cortos, ¿listo? Pero muy bien, nos da las descripciones, nos presenta qué es lo que hace el individuo, el sujeto. Miren, no hay necesidad de poder conocer a este personaje para contar una historia. No hay necesidad de darle unas características y de saber de dónde viene, ¿sí? No. ¿Sí? Ese es el cuento. Esa es la magia del cuento. ¿Listo? Entonces, muy bien, felicitaciones a nuestros participantes, a Claudia y a Carlos, y a los que escribieron también su cuento, los que hicieron el cuento, ¿sí? En casa, muy bien. Atrévanse ahora también es a dar a conocer esas formas de pensar que son distintas. ¿Listo? Muy bien. Ese es el ejercicio que hicimos en primera instancia. Miren el ejercicio acá, también lo tengo acá, ¿sí? Toqué la puerta 1408. Apenas, con voz sutil respondieron. Pasa, te estaba esperando. La puerta se abrió sola, un viento golpeó mi rostro y entonces miré, con la poca luz de la luna entrando por la ventana, era mi propio apartamento en solitario. ¿Sí? Ese es el microcuento que también decidí crear, ¿sí? Y aquí, pues, o sea, trato de dejar también como que a la expectativa, como todos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si han escuchado sobre lo que es la física cuántica, ¿no? La división división, no, perdón, ni siquiera es división, ¿no? La existencia de las partículas en otras dimensiones, ¿sí? Y que si existen ese tipo de partículas, como por ejemplo los electrones, que nosotros estamos conformados con ellos, por ellos, se dice que aparecen y desaparecen, ¿no? Y eso no se sabe que sí, o sea, no tienen una respuesta muy específica. Y si llegan a aparecer en otro lado, eso significa que entonces ese otro lado también tiene existencia. Eso nos permite a nosotros conocer un poco sobre las otras dimensiones que pueden existir, entre comillas, ¿no? Y miren, o sea, ahí como que trato de darle a conocer eso, ¿sí? Hay un otro yo, ¿sí? Hay un otro yo. Eso es lo que me permitió conocer esas imágenes, por ejemplo, ¿sí? Bien interesante eso de las partículas cuánticas, ¿no? Y por eso de ahí viene, ¿no? Lo que es la construcción de las computadoras cuánticas para poder llegar a trasladar la información de una forma inmediata, ¿sí? Ya no tiene un proceso, sino que tiene ya técnicamente la inmediatez, pasar la información. O sea, es una revolución lo que se está tratando de hacer, la computación cuántica. Ni siquiera se entiende a fondo la parte cuántica, pero ya la están utilizando para revolucionar, ¿no? Toda la parte, ¿no? de estas tecnologías, imagínense. Entonces, bueno, o sea, todo eso se puede contar, miren, o sea, se pueden contar, ¿no? En historias. Y miren que estas historias, este tipo de historias, uno puede imaginar, que lo ha llevado hasta el cine, ¿no? Por ejemplo, miren la película Interestelar, ¿no? Muy recomendada para mirar toda esa construcción, ¿no? Sobre lo que es el tiempo dentro, ¿no? En el marco universal, qué significa el tiempo y el espacio, tratando de hacernos ver si realmente las teorías de la relatividad son ciertas o no, o pueden existir otro tipo de teorías en donde el pasado sí existe, ¿no? Bueno, muy bien, felicitaciones por el ejercicio, ¿listo? Este tipo de ejercicios nos permiten a nosotros llegar a construir esas historias. Miren lo que les decía al inicio, ¿sí?
la imagen. Y por eso vamos a pasar a esta parte de lo que son los cuentos cortos. ¿Sí? Ahora, el microcuento, pues lo escribimos con pocas palabras. Al cuento corto, pues para no enredarnos, pues le vamos a aumentar unos detalles. ¿Sí? Le vamos a aumentar unos detalles. ¿Listo? Y vamos a tratar de desarrollar esa historia con esos detalles. ¿Listo? Sin extendernos, ni tampoco haciendo descripciones muy largas, ¿no? No, los detalles. Son aquellos donde se presenta una trama completa, ¿sí? Es completa, con pocas descripciones y un espacio-tiempo limitado, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser tan solamente en un lugar. En un lugar se desarrolla todo un microcuento. Aquí les tengo unos ejemplos. Miren, o sea, hay varios ejemplos que se pueden tomar, ¿no? Pero decidí tomar este, pues, como para hacerle un poquito también, ¿no? De crítica, ¿no? Porque estos son cuentos cortos, ¿no? Eh, que tratan de hacernos ver de cómo se debía comportar el niño frente a la norma del padre. Pedro Melenas, ¿no? Y miren cómo lo, lo dibujan, ¿no? Con las uñas largas y con una gran melena. ¿Por qué será? Vamos a mirar. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Muy bien. Muy bien. Este es el cuento, la historia del pequeño chupadero. ¿No? Miremos a ver qué dice. ¿Sí? Dice Conrado dice, mamá, salgo un rato, estate acá. Sé bueno, juicioso y pío hasta que vuelva, hijo mío. Y no te chupes el dedo, porque entonces, ¡ay, qué miedo! Vendrá a buscarte, pillastre, con las tijeras el sastre, y te cortará tras los pulgares. Ya verás. ¿Sí? Imagínense. Ya está, ¿no? Pórtate bien, ¿no? Ya sabes. ¿Sí? Si no, ya viene ¿no? El sastre. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Sale la señora y ¡zas! Chupa que te chuparás. ¿Listo? Siguiente. Conrado. Dice mamá, salgo un rato, estate acá. Bueno, este ya lo leímos, ¿no? Hasta que vuelva, hijo mío, y no te chupes el dedo, porque entonces, ay, qué miedo, vendrá a buscarte, pillaste, ¿Listo? Y acá. Se abre la puerta y de un salto entra en la casa al asalto el terrible sastre aquel que venía en busca de él. Con la afilada tijera le corta los dedos fuera. Cuando mamá vuelve al hogar, se lo encuentra puro llorar. Sin pulgares se quedó, el sastre se los cortó y deja al pobre Conrado llorando desconsolado. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Ven? Desobedeció, tenga sus pulgares. Adiós. Cuentos infantiles, ¿no? Estamos hablando más o menos de a finales del 1800, más o menos, ¿sí? Entonces, o sea, tiene pues, no tiene otra forma otra connotación, ¿no? Ahí está, ¿sí? Son cuentos cortos y hasta de una forma poética. No estamos solicitando cuentos de forma poética, ¿no? Como lo hacían en la época medieval, por ejemplo, cuando se hablaba de los grandes cantares, ¿no? No, ¿sí? Pero usted puede contar una historia con pocas palabras. ¿Sí? Ahí está contando una historia de un niño desobediente, pues que no obedeció, vino el sastre y le cortó el pulgar, o los pulgares, se quedó sin pulgares. ¿Sí? Ese es el maravilloso Pedro. ¿Listo? Frederick Brown, si ustedes recordarán que era Frederick Brown el que escribió la historia corta del hombre, que estaba el hombre en una habitación solo en el mundo y de repente tocó su puerta, escribe un cuento también. O sea, a ver, miremos a ver qué nos dice. Estos son los ejemplos que tenemos. ¿Listo? Dice, naturalmente. Henry miró el reloj a las 2 de la mañana, cerró el libro desesperado. Seguramente lo suspenderían al día siguiente. Cuanto más estudiaba geometría, menos la comprendía.
Había fracasado ya 2 veces. Con seguridad lo echarían de la universidad. Solo un milagro podía salvarlo. Se enderezó. ¿Un milagro? ¿Por qué no? Siempre se había interesado por la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones muy sencillas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había probado. Y aquel era el momento o nunca. Tomó de la estantería su mejor obra de magia negra. Era sencillo. Algunas fórmulas. Ponerse al cubierto en un pentágono. Llega el demonio. No puede hacernos nada y llega el demonio, no puede hacernos nada y se obtiene lo que se desea. El triunfo es vuestro. Despejó el piso retirando los muebles contra las paredes. Luego dibujó en el suelo con tiza el pentágono protector. Por fin pronunció los encantamientos. El demonio era verdaderamente horrible, pero Henry se armó de coraje. Siempre he sido un inútil en geometría, comenzó. ¿A quién se lo dices? Replicó el demonio riendo burlonamente y cruzó para devorarse a Henry las líneas del hexágono que aquel idiota había dibujado en vez del pentágono. ¿Sí? O sea, es un poco terrible, pero a la vez, ¿no? O sea, como que la falta de habilidad en la parte geometría no le permitió protegerse del demonio y se lo llevó pues, a él mismo. ¿Sí? Entonces, miren, o sea, esto es el cuento corto. ¿Sí? Hay una trama, ¿sí? Hay un inicio en este cuento corto, podemos usar, hay un inicio, hay un nudo que quiere, pues, la cuestión de la problemática, el clímax de lo que no es bueno en geometría, quiere hacerse bueno en geometría, ¿sí? Y de hecho, pues, va a utilizar magia y hay un desenlace, ¿sí? Que las cosas no le salen, ¿no? Como quería Henry, sino pues al contrario. El hecho de no saber geometría, pues fue su perdición total. ¿Sí? Ese es el cuento corto. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes nos van a construir. ¿Listo? Ahora sí, usted tiene esta libertad porque ya por cuestiones de tiempo llegamos a este punto, ¿sí? Y lo que van a hacer es esta actividad, este taller, para que ustedes nos puedan enviar, ¿sí? Sus cuentos. Me gustaría conocer sus cuentos. Escríbanme, yo les pongo ahí mi contacto, ¿sí? Para que me los hagan conocer y poder hacerles la realimentación. Es una oportunidad, dense a conocer. Aquí se los vamos a publicar en el blog, ¿sí? Es una oportunidad de que todos deberíamos participar. Entonces, esa es la actividad, es el taller que vamos a desarrollar, ¿sí? Crear un cuento corto con una historia propia, ese es el punto. Usted ahora sí puede crear esa historia. Puede usar como guía su propia historia gráfica y el máximo de extensión es una página web, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de letra? Pues ahí ya depende de lo que se quiera escribir. ¿Listo? Ahora, si se les va un poco más, pues listo. Es su libertad. ¿Sí? Si se les fue un poco menos, listo. La idea es atreverse a escribir. Y coméntenme. Yo voy a estar encantadísimo de leer esos cuentos y hacerles las realimentaciones para que ustedes puedan participar en este evento de acá en la ciudad de Pasto de la velada poética. ¿Sí? Puedan lograr esa participación. ¿Sí? Con sus microcuentos o su cuento corto. ¿Listo? Eh, y claro, o sea, usted puede tomar lo que es
la historia que había construido los que nos han acompañado desde la anterior sesión, la historia gráfica. Si gustan, pueden. Ahora sí, ya no es gráfica, sino textual, sí, ya escritural. Me la detallan y me la envían. ¿Listo? Pero hay que atreverse. Esa es la actividad. Y por ahora ese es el taller, ¿no? Que les he venido a compartir, ¿no? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Previamente de inscripción al taller y de asistencia al taller, ustedes también pueden registrar por ahí su producto. De lo contrario, pueden escribirle a nuestro docente al correo que les voy a compartir a continuación, y por ese medio ustedes van a poder compartir su escrito para participar también de esta actividad que la llevaremos a cabo durante toda esta semana, la que viene también, que tenemos, ¿no, profe? El último taller, que va a ser el 9 de abril, para que ustedes se puedan conectar, nos puedan acompañar. Encuentran el enlace en la biblioteca.unad.edu.co en capacitaciones. Bueno, entonces les voy a compartir ahorita el enlace para que ustedes también puedan registrarse con su producto. Aquí está el enlace. Entonces, para los que estén interesados, entonces quedamos pendientes. Ahí está el enlace para que puedan inscribirse al taller. Y les comparto por otro lado, entonces, para finalizar, el enlace de asistencia. No sé si quieran dar un cierre final. Tenemos también a nuestra profe Alexandra, a nuestro profe Jarito Locaña, que son también las otras personas que nos están acompañando en este taller. Adelante. Muy buenas tardes, mi profe Carlos, qué gusto escucharlo. Excelente las historias que nos comparte. Y interesante también contarles lo que usted decía, que tenemos un sitio Wix en el cual se van a hacer las publicaciones de todo lo que estamos creando. Recuerden que todo esto es producto para la velada poética. No sé si en este momento yo pudiera aquí compartir, de un minuto, por favor, compartirles el sitio Wix. ¿Sí lo observan allí? Sí se observa ahí. Eso, entonces miren, tenemos un sitio Wix en el cual la 15ª velada poética, pues Remembranzas Vientos del Sur 2025 es el evento central. Aquí tenemos la parte de nuestros talleres, ¿cierto? Es lo que se está haciendo con el profe Carlos. Aquí está absolutamente todas las instrucciones. Lo mismo, el taller pasado. Si ustedes, por ejemplo, no tuvieron acceso a este primer taller, aquí pueden encontrar las instrucciones. El objetivo es también subir todo esto al taller número 2, que fue el que tuvimos hoy. Y por último tendremos el taller 3. La idea es que todo este material sea subido dentro del espacio de la velada poética. Todos sus escritos puedan ser conocidos a través de este espacio. Y por supuesto ustedes puedan participar y demos a conocer todas sus creaciones. Este es el objetivo, pues para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes, seguir trabajando y por supuesto invitarlos para que sigamos construyendo y escribiendo. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces los esperamos en la siguiente sesión. Quedan cordialmente invitados. Ahí les colocamos también el formulario de registro para participar con su producto, que sería esta redacción. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a Tengan todos. una feliz tarde. Feliz tarde. Éxitos y mil gracias.